Vergüenza, este trato nosotros no nos merecemos, jamás tendríamos que estar en la calle, sin embargo estamos acá, pero dignamente, que es lo que en este caso nosotros los docentes podemos decir a la sociedad, aquella que nos escucha, aquella que en este caso tiene que saber que si hoy estamos en la calle, que si hoy la universidad está cerrada, es por culpa del Ministerio de Hacienda. Quiero terminar señalando lo siguiente, queridos compañeros. El Sepuy Nacional recibe 240 millones de dólares. ¿Y saben cuánto necesitamos nosotros para cubrir esta nivelación por un año? Necesitamos 10.000 dólares. En una sola vez, 240 millones, plácidamente, que en este momento mucha gente está disfrutando con sueldos de 150, 130, 100 millones, y nosotros 700, 800, 1.200.000, 1.500.000, 400 me dicen acá, una vergüenza, 400.000 guaraníes. Y esto es la educación en el Paraguay, y así se paga la educación. Así es que, queridos compañeros, hagamos ese esfuerzo, pero no nos olvidemos, no tengamos la mente frágil de una vez que se nos conceda esta nivelación, que repito es legítima, pero no es justa ni no es digna. Que en ese momento que se nos dé también pensemos cuando más adelante tengamos que elegir, y que ojalá de este grupo de gente que está acá surjan futuros senadores, futuros diputados. Estamos cansados de tener que pedirle a gente mediocre que tenga que mediar por nosotros. Estamos podridos de andar en la calle pidiéndole a los que tienen el poder, que son personas que nos valen la pena, que nos aman esta patria, que nos hagan, en este caso, el favor, así entre comillas, de remitir un documento que por ley ya tenía que haber estado en el Parlamento Nacional. Fuerza, compañeros, y de todas maneras con nivelación, y después de la nivelación tenemos que continuar. Que de acá salga el futuro presidente, la futura vicepresidenta o presidenta de la República, senadores y diputados que salgan del seno de la Universidad Nacional de Asunción. Somos el alma mater de este país, 130 años, y no puede ser que nosotros tengamos que andar arrastrados por la calle mendigando lo que en ley nos corresponde, lo que por ley se nos tiene que dar. Muchas gracias y fuerza, compañeros. Amén.